¿Cuáles son los errores más comunes que comete un error principiante? Esta pregunta es muy interesante y nos puede ayudar a evitar cometer esos errores. Creo que en primer lugar, uno de los errores más habituales que hay es comenzar sin una planificación básica. Es decir, mucha gente se pone delante del ordenador y empieza a escribir, como por inspiración o como por magia, y creen que va a salir una obra maestra. Y eso no funciona. O sea, la planificación es absolutamente básica. Y solamente escritores que tengan muchísima experiencia, muchísimos años, pueden permitirse el escribir sin una planificación. Y la planificación no mata la creatividad, sino que la hace posible. Por lo tanto, el tener una planificación básica del libro, saber la historia que quieres contar y cómo quieres contarla, es absolutamente clave. El ponerte delante de un ordenador, de una pantalla vacía, a escribir El Quijote o 100 años de soledad, eso probablemente no funcione. En segundo lugar, podemos hablar de crear personajes planos o poco desarrollados. O sea, los personajes son el motor de la historia. Los personajes son quienes van a desarrollar la historia y, por lo tanto, el tener buenos personajes es absolutamente clave. Muchas novelas de escritores que están empezando, los personajes son clichés, son estereotipos y son personajes que no tienen alma, no tienen profundidad, no tenemos claras sus motivaciones, no tienen evolución. Son personajes que no conectan con el lector y, por lo tanto, no funcionan. Es muy importante trabajar los personajes, trabajar en la psicología de cada personaje, sus deseos, miedos y conflictos internos. Y sobre todo preguntarnos qué hace único a esos personajes. Luego, otro error que señalaría, que me parece absolutamente clave, es el exceso de descripciones o la falta de ellas. A veces hay muchos libros que se dedican a describir el universo que han creado, el mundo, un personaje, un paisaje, etcétera, etcétera, y todo eso en realidad no aporta nada. Si una descripción no aporta, lo mejor es eliminarla. Por lo tanto, el lector tiene que tener los detalles necesarios para situar la historia, para que su propia imaginación pueda crear la historia, pero no dedicar demasiadas páginas a detalles irrelevantes. Hay algunos libros que lo hacen, por ejemplo, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Marcel Proust se puede permitir estar 3 páginas describiendo una taza de té con una magdalena, sí, pero Proust es una excepción, ¿vale? Para los demás, entre los cuales yo me incluyo, es mejor no abusar de descripciones. Otro error muy habitual son los diálogos poco realistas. Yo a veces leo libros de algunos de nuestros clientes o libros que compro por ahí, lo leo y pienso, este diálogo nadie habla así. O sea, parece un diálogo como robótico, artificial, demasiado formal, demasiada información, demasiado intelectual. No es natural. Y por lo tanto, suenan diálogos absolutamente acartonados. En los diálogos se ve mucho la maestría que tiene un escritor. Trabajad muy bien los diálogos. Otro error son los clichés, ¿vale? Frases hechas, personajes estereotipados, giros argumentales predecibles. O sea, que estés leyendo el libro y digas, a ver, yo ya sé todo lo que va a pasar. Ya te lo imaginas, porque es como si hubieras visto una película mala del viernes por la tarde, un canal que nadie ve. O sea, la solución es buscar giros argumentales, personajes originales y no caer en clichés. Otro error que yo lamento mucho y que he visto muchísimas veces es no revisar el texto. Hacemos un primer borrador y decimos, ya está. Y luego además no querer corregir ese libro. O sea, querer publicar libros sin corrección ortográfica y gramatical de un corrector profesional. Libros con 100 faltas de ortografía, 200 faltas de ortografía. Eso es un error que no debéis cometer. Por lo tanto, hay que corregir vuestro libro. Luego, dar demasiada información. Al principio del libro empezamos, claro, nos hemos tirado ahí meses creando nuestro mundo, imaginando nuestro futuro y empezamos ahí a inundar al lector con datos sobre ese mundo que no le interesan porque todavía no se ha metido en la historia y eso hace que el lector se sature y se vaya.
Mostrar en lugar de contar o al revés, es decir, abusar de contar en vez de mostrar. Eso es algo que también que se cae mucho en ese fallo. Luego a veces también usamos un lenguaje demasiado complicado, rebuscado, que también poco artificial. Protagonistas invencibles o perfectos, o sea, que tú dices, a ver, esta persona no existe. Esta persona no existe porque es demasiado perfecta. Luego, no establecer un conflicto claro. ¿Cuál es el conflicto de este libro? ¿Cuál es la trama? ¿Qué quiere contar el escritor? Y luego también finales que son como apresurados o insatisfactorios, porque a veces yo a veces he leído novelas que tengo la sensación de que el escritor ha empezado a escribir, llega al final como que se cansa del libro o ya lleva 200 o 300 hojas y dice, vaya, ya es suficiente. Y finaliza la historia, digamos, de una manera como abrupta, que no es un final como lógico que se corresponda con el resto de la trama. Y tú dices, a ver, esto no encaja, este final no encaja, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante trabajar el final, porque el final es la sensación que al lector le queda del libro. Y por lo tanto, es algo absolutamente clave en la trama. Y tiene que ser un final apoteósico, un final que sea como un final lógico en función de lo que hemos contado anteriormente. Y muchos de esos finales de escritores noveles son apresurados o un final que no es un clímax que satisfaga al lector.